tardes, buenas noches amigos de Motorlat, bienvenidos al podcast número 34 de Motorlat. Me acompañan como siempre desde Santo Domingo, Gerald Ramírez. ¿Cómo estás, Gerald? Buenas noches, Mati, todo bajo control por aquí. Nada nuevo. Nada nuevo. En la misma rutina de siempre, pero bueno. Bueno, Gerald, me alegro que esté todo bien. Hola Fer Alonso, nuestro amigo ahí de San Luis, México. ¿Cómo andás? Bien, también todo en relativa normalidad, en esto que podemos conocer como nuestra nueva normalidad. Ya hubo una carrera el fin de semana, siéndote honesto, como ya lo hemos platicado, la NASCAR no es lo mío, di algunas vueltas y ya no más. Y bueno, Fer, tenemos un invitado de lujo hoy para este podcast. Tenés el absoluto honor de presentarlo, Fer. Adelante. Pero es un invitado de lujo, como siempre, voy a tratar de expresar un poco mi emoción, porque desde que yo estaba chico, podríamos decir chico, también no crean que nuestro invitado es muy grande, ¿verdad? Pero desde que yo estaba chico, yo me sentaba en la comida a ver un programa de deportes acá en México, que fue un programa muy grande, que se llamaba Deporte B. Y ahí en la mesa había un jovenzuelo que se dedicaba a hablar de coches. Yo después, obviamente, perdí un poco del rastro porque después ya no veía lo mismo la televisión, ya no seguía los deportes. Y después, con todas las redes sociales, pues empecé a seguir a varios, la gente que sepa, a mí me gustan mucho los autos, entonces empecé a seguir a varios, pues, periodistas, personas que escribían de autos, y pues nuestro invitado, Chacho López, es un periodista mexicano que tiene pues mucha experiencia. Desde chiquito estaba metido en las carreras, en Fórmula 1, en IndyCar, en kart, que podría decirse la que es la etapa que queremos hablar en estos momentos. Y sobre todo ahora en Fórmula 1, mucha gente lo conoce por Fórmula 1. Exacto. Y pues la verdad es un tipazo. Y pues bienvenido, Chacho, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, saludos a todo el público de Motorlat, la verdad con mucho gusto, muy bonita presentación, la verdad. No tenías por qué hablar de mi edad, pero bueno, la verdad es que ya no se puede ocultar después de cierto tiempo, pero me da muchísimo gusto estar con ustedes. Y pues sí, la verdad es que ahora que vamos a hablar de IndyCar o kart o Champ Car, que ha sido el pasaje que más a mí me ha tocado de este automovilismo de los Estados Unidos, pues la verdad me va a dar mucho gusto recordar mis viejas épocas de esta categoría, en donde pues yo le guardo un cariño muy, pero de verdad muy especial. Me tocó estar 14 temporadas siguiendo la categoría con pilotos mexicanos, y pues es de los momentos o de los recuerdos más importantes que hay en mi carrera dentro del automovilismo, que como dices, Fer, he pasado pues realmente por un montón de cosas, pero creo que de las etapas profesionales más largas y más fructíferas que yo he tenido, donde me pude forjar claro. Bien dentro del mundo del automovilismo, fue en el automovilismo de Estados Unidos, con estas enormes carreras que tuvimos oportunidad de atestiguar, con enormes pilotos, con coches extraordinarios también, en pistas que, bueno, pues en los Estados Unidos y en todo el mundo, ¿no? Fue una etapa muy buena para los pilotos mexicanos, empezada mira, hay que ir cronológicamente para que la gente entienda este tema. Empezada por Héctor Alonso Rebaque, que tuvo una aparición fugaz, ganó una carrera en Elkhart Lake, y después tardó mucho tiempo, ¿no? Él se fue a Fórmula 1 y tiró por allá, pero por ahí pasaron otros grandes pilotos, ¿no? Pasó José Legarza, que fue novato del año en las 500 millas, pasó también Bernardo Jourdain, pasó Michel Jourdain papá, en fin, una serie de pilotos que dejaron pues la puerta abierta, y todo se magnificó, y la verdad es que todo tomó un sentido mucho más importante y mucho más real y profesional cuando llegó Adrián Fernández, y pues de ahí ya se convirtió en una verdadera explosión, sobre todo porque nos tocó en esa época vivir momentos tal vez como los que vivimos ahora, o como situaciones financieras y económicas como las que vivimos ahora, ¿no? De bastante incertidumbre, y por eso el automovilismo norteamericano fue la opción que tomaron muchos pilotos. Bueno, Chacho, sabemos que
Gracias por tomarte este tiempo. Sabemos que, bueno, sos parte del equipo de Fox Sports, ese gran equipo, ¿no? Con Juan Fosaroli, con Fernando Tornello, que hacen, bueno, están en el equipo de Fórmula 1 de Fox, están en el show de la Fórmula 1. Y bueno, hoy nos toca hablar de IndyCar. Hablemos un poco de Indy. Quería saber qué tan, digamos, actualizado, cómo venís, si venís siguiendo un poco, ¿no? A lo que es la categoría. Eh, ¿qué opinás del espectáculo que brinda la misma, los pilotos, el nivel de pilotos, los equipos, los circuitos? ¿Cómo ves la categoría hoy en día? Pues mira, la verdad, te voy a ser muy honesto. Esto es algo que uno pocas veces tiene oportunidad de confesarlo o de hablarlo Sí, profesionalmente. La verdad es sí, que el trabajo en Fórmula 1 es tan demandante que exige concentración total. Además, claro, participo, claro, como muchos saben, en un programa de nombre Circuito, que es un programa donde se toca la mayor parte del espectro del mundo del automovilismo. Entonces, como que tengo que estar un poquito en todos lados claro, y por claro. eso no sigo la categoría como me gustaría o con la misma intensidad. Pero referente a lo que me comentas, creo que es una de las series que tuvo un bache muy importante después de esta especie de caída que tuvo la gente que organizó el tema de Indy Racing League. Sí, Y me sí, parece que se fueron reconstruyendo bien poco a poco, contando con una muy buena base de pilotos, ¿no? Por eso podemos seguir viendo a Castroneves, a Dixon, a Canaan, a pilotos que ya se hicieron como parte de este escenario de los monoplazas en Estados Unidos, y al mismo tiempo empezar a ver la incorporación de otros pilotos, ¿no? Como New Garden, como diferentes pilotos que se fueron acercando con muchas buenas posibilidades a la serie, que eso siempre ocurría. A mí me parece que hoy en día algo que terminará por ocurrir y que ocurrió mucho en la época donde yo estuve trabajando allá en Estados Unidos, era el tema del intercambio, ¿no? De pilotos de Europa que llegaban también a esta categoría, claro, claro. como Weldon, con el mismo Scott Dixon, ¿no? Que trabajó mucho en Europa, como Dario Franchitti, obviamente los grandes campeones como Fittipaldi, como Nigel Mansell, como Villeneuve, que me parece enriquecieron muchísimo esa época. Yo creo que eso es lo que tal vez ahorita no está tan bien claro, pero terminará ocurriendo de alguna forma u otra, ¿no? Cada vez vamos a ver pilotos con carácter o con formación más europea que ante esta situación que te digo, pues van seguramente a buscar otro tipo de horizontes. En términos generales, a mí me parece que un bache muy grande de la serie fue a raíz de los coches estos Dalaras, que no los tipo 94, que realmente nunca funcionaron, que volaban en los super speedways, que eran coches que daban muchos problemas. Y finalmente con este nuevo ajuste de los coches me parece que se hizo algo que estéticamente no me parece tan bueno, porque se perdió un camino que estaba ya muy bien andado. A mí me gustó mucho, por ejemplo, la evolución, que realmente nunca se estrenó, realmente nunca se le dio la importancia que tuvo, pero el chasis que hizo la gente de Don Panos, después de los Lolas y de los Reynards, me parece que era un chasis muy bueno, muy moderno, pero que no se le acabó de dar la oportunidad por esta separación que hubo. Claro, Y claro. esto a mí pues me deja esa sensación de que a partir de ahí como que se hizo todo nuevo en el tema del concepto tecnológico de la serie, y estéticamente a mí no me parece lo atractivo que podría ser o que llegó a ser en su momento, pero yo creo que sí tienen un nivel de competitividad muy alto, ¿no? Por lo que te digo, tenemos pilotos de muy, muy amplia jerarquía, como los que acabo de mencionar, pero también se han ido filtrando algunas nuevas estrellas que le dan sentido a esta situación que en el automovilismo norteamericano pues siempre tiene que prevalecer. Es un automovilismo de formar nuevas generaciones, pero también de rendir el tributo necesario, digamos, a sus superestrellas. Y hay, a ese comentario que haces inicial, Chacho, también me parece que es importante saber que como en el deporte global al que estamos nosotros acostumbrados ahora, donde obviamente la Fórmula 1 es la punta de lanza, es también algo que ha pasado durante muchos años, donde los pilotos norteamericanos se han dejado de interesar por ese lado de tratar de llegar a ese escalón y siempre se han inclinado por el deporte
hecho en casa, por así decirlo. Y con todo esto que estabas diciendo, me parece que ahí también hay una razón por lo regionalista y por lo específico que es indicar en estos momentos, que yo creo desde la separación de todo esto de las dos ligas, donde pues obviamente fue un problema muy grande porque le dio aire a otra serie para que tomara el liderato, pero también desde ahí se veía venir cómo los americanos en sí querían mantener un poco el control, las riendas de cómo dictaminar su competencia. ¿Crees que esto es solo beneficioso para el deporte motor norteamericano, o crees que es una circunstancia simplemente que se ha dado? Pues fíjate, Fer, que es una circunstancia que se ha dado, pero me parece que no es regla, no es normativa, porque en muchos casos hemos visto que hay equipos que tienen, por ejemplo, colaboraciones con otros equipos europeos, están buscando, por ejemplo, llegadas con algunas fábricas. En algún momento a mí me tocó, por ejemplo, ver que en la categoría estaban como motoristas Ford, sí, Toyota, sí, Honda y Mercedes. Sí. Que era el boom de los 4 grandes motoristas que estaban ahí, sobre todo porque el mercado norteamericano también para los europeos en ese sentido es muy atractivo, y me parece que, como tú dices, poco a poco este espíritu de tanto regionalismo que tienen los americanos fue como minando esa parte, porque pues obviamente siempre serán los presupuestos europeos muy costosos para poder intercambiar. Por otro lado, fíjate que me parece que mencionaste algo, me parece que sí tiene un camino que ha sido de un solo sentido, ¿no? Que es el tema de los pilotos norteamericanos. Alguna vez lo platicaba yo, no sé si recuerden a Memo Gidley, que fue un piloto que estuvo participando en la serie, que participó después en IMSA, fue compañero, incluso participó en el equipo Verdes Viva México. O sea, fue un piloto realmente con el que tuvimos mucho contacto, un muy buen tipo. Y yo lo platicaba con él porque le decía, oye, a ver, ¿por qué de pronto no hay un piloto que vuelva a surgir como, no sé, como Dan Gurney, como Roger Penske, Mario Andretti? Como Mario Andretti, este tipo de pilotos legendarios norteamericanos, el mismo Phil Hill, ¿no? Que prácticamente hizo carrera en Europa toda su vida. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le falta? Ojo con esta pregunta, ¿qué es lo que le falta a los pilotos norteamericanos para subirse al tren de las carreras europeas, como lo hacían antes? Y me dijo, es que mira, hoy en día es muy diferente, porque hoy aquí en Estados Unidos hay todo. En Estados Unidos hay un buen nivel de categorías de desarrollo. ¿Por qué? Porque antes en Estados Unidos era prácticamente imposible, en los años 60, conseguir buenos campeonatos de karting. Hoy, campeonatos de karting en Norteamérica hay un montón. Creo que Estados Unidos es uno de los lugares donde hay más regionales, ¿no? Tienes prácticamente toda la nación cuadriculada con campeonatos de karting. Segundo, tienes un montón de opciones para correr series o para aprender a correr series de monoplazas, porque puedes ir a cualquier pista, puedes ir a Mid Ohio, puedes ir a Laguna Seca, puedes ir a cualquiera que te guste, y tienes una escuela. Está la de Bob Bondurant, están un montón de escuelas, y hay la de Bobby Rahal, la de Mazda, en fin, hay un montón de formas en donde después del karting te puedes acercar a un automovilismo más sofisticado. Dice, pero si no te gusta esa parte, tienes un montón en la parte noreste, un montón, pero de veras, un montón de pistas de midgets o de las famosas categorías de los bull rings, que son óvalos de tierra, en donde compiten para llegar, exactamente, los Dirty Weekends o los Dirty Mondays también, que les llaman, que te puedes ir a correr con muy bajo presupuesto, y puedes aspirar en un momento de estos a llegar a una de las regionales de NASCAR, y después de ahí pues empezar a hacer
tu carrera. Eso por un lado. Otra cosa es que aquí en Estados Unidos, pues las series realmente no sufren por lo que muchas veces se sufre en otros países. Caso México, que es el primer ejemplo que yo pondría, porque en México tenemos ese problema y de una forma muy marcada, la falta de grandes escenarios para el automovilismo local. Ves el automovilismo local de los Estados Unidos en categorías de ascenso y pues todas corren o en Laguna Seca o en el Heart Lake o en Mid-Ohio y tienen un montonal de pistas en Watkins Glen, corren en Sebring, o sea, hay un montón de pistas o en los óvalos, ¿no? En los infields de los óvalos. Entonces siempre tienes un montón de opciones en donde realmente el gran sueño de los chavos que hoy o los niños que están viviendo hoy o desde hace tiempo el automovilismo de Estados Unidos, pues realmente no tienen mucha motivación para voltear más allá de lo que tienen en casa, ¿no? Y eso me pareció bastante convincente porque además es un fenómeno que, digo, no me atrevo a hablar por otros países, hablaría estrictamente por México, que en México, pues, la situación financiera, no por otra cosa, porque en términos de entusiasmo, en términos de afición y de ganas y de talento, pues no falta, pero sí ha faltado acá una situación financiera holgada que nos permita tener, por ejemplo, como fue en su momento, en esa época donde salieron un montón de pilotos de monoplazas, que teníamos 5 categorías de monoplazas internas, pero no teníamos la gran cantidad de autódromos y hoy ya no los tenemos. Hoy tenemos una categoría muy buena de autos stocks como es NASCAR México y tenemos Supercopa que está desarrollándose, pero no tenemos una gran categoría de monoplazas que sea la catapulta, ¿no? Apenas estamos empezando a ver unos resultados de Fórmula 4 y creo que eso, pues no sé hasta dónde, pero se repite desgraciadamente en nuestros países en Latinoamérica de una forma en que pues no se puede avanzar tan rápido, ¿no? A pesar de muchos esfuerzos que hace mucha gente muy valiosa. Claro, acá en Argentina pasa algo similar. Lo que es monoposto, en Argentina lo que es monoplaza, prácticamente tenemos una fórmula que es Renault y algunas fórmulas que son regionales. Pero está el proyecto de Fórmula 4, también acá en Argentina, la Fórmula FIA, que es muy linda categoría, estuve en la presentación, pero más allá de eso no hay. Y en una época solíamos tener Fórmula 3 sudamericana, que bueno, Helio Castroneves, Tony Canaan, o sea, pilotos de mucho Cristian Fittipaldi, o sea, pilotos Bruno Junqueira, exactamente, que después corrió en IndyCar con el auto de Ganassi. O sea, categorías que son formadoras y que son un trampolín a ir a correr a categorías como IndyCar. Y sí, nos quedamos mucho en Argentina con lo que es también autos con techo, no autos de turismo. Pero volviendo a Estados Unidos, sí, es como vos decís, hay un montón, un abanico gigante de posibilidades y por eso les cuesta emigrar, ¿no? a lo que es Europa. El último caso rimbombante que mencionas es el de Alexander Rossi, que corrió en Fórmula 1 una temporada y volvió en el 2016 o 2017 a lo que es IndyCar. Pero ese es el último que recuerdo. Sí, y de verdad que no hay muchos, que son pilotos que salen de los Estados Unidos, ahora sí que con el cuchillo entre los dientes por diferentes razones. Me parece que la principal, y creo que fue el caso de Alexander Rossi, es que tienen familia en Europa, o sea, que tienen algún contacto, alguna relación de ese tipo, ¿no? Alex Rossi es un piloto que está muy vinculado a gente que ha trabajado o que ha estado cerca del automovilismo en Italia y por alguna razón de esas es que me parece que se le hizo más fácil, pero sí, creo que es muy, muy difícil, muy complicado el tema. Uno de los últimos, por ejemplo, casos representativos que me acuerdo de pilotos que han decidido, que han emigrado o intentado en Europa y que se han tenido que retroceder. Híjole, se me acaba de ir el nombre, pero un muchacho que estuvo en GP3, que tuvo un par de temporadas y ni siquiera le alcanzó como para llegar a la Fórmula 2, o sea, un montón de circunstancias que tal vez otros pilotos, como los pilotos latinoamericanos, no sé, se me ocurre un Sacha Fenestraz, se me ocurre un Maldonado, Pérez, este tipo de pilotos que se topan con muchos problemas en el camino de las series de Europa,
pero persisten, ¿me entiendes? Pero están ahí, buscan y tienen un montón de problemas y los van solucionando. Creo que el piloto americano se abandonó de esa parte, ¿no? Si sale bien, si no sale, pues nos regresamos y allá tenemos más opciones. Sí. Yo quisiera aprovechar un poco todo este tema de lo que estamos hablando de esa, podríamos decir, entre división y ese salto tan grande que significa el automovilismo americano y el automovilismo europeo, con esa noticia que salió en los últimos días acerca de con todos estos presupuestos que en general en el mundo, no solo en el automovilismo, sino en las empresas, en la vida misma, se están teniendo que achicar. Siempre hay alguien que busca la manera como de sacar lo mejor para su estructura, ¿no? En el caso de la noticia que se dio acerca de que Ferrari está evaluando la posibilidad de hacer un programa para irse a correr directamente en IndyCar a través de palabras que dijo Mattia Binotto en entrevista con Motorsport. ¿Tú crees, Chacho, que si acaso Ferrari tomara muy en serio este proyecto, le interesaría ir como un motorista que apoya algún equipo, o tú crees que sí sería algo serio como querer ir a llevar sus chasis, ¿no? Porque creo que en el pasado se usó mucho como arma de negociación, pero en esta ocasión se está buscando un poco también como arma de salida a decir, pues tengo tanto dinero que lo puedo usar alrededor del mundo. Pues es interesantísimo por lo que dices. Me parece que en las otras ocasiones que hemos visto esta postura por parte de Ferrari, sí ha funcionado como una palanca, ¿no?, de negociación, sobre todo si te fijas las etapas de este interés que tiene Ferrari por las otras categorías que no sean Fórmula 1 coinciden con negociaciones de los pactos de la Concordia y así, ¿no?, sucesivamente. Pero tratando de dejar esa situación con tema de sospechas, creo que algo muy importante para Ferrari sería que si bien el corte o la baja de costos en Fórmula 1, para ellos mantener el ritmo de su producción o desarrollo en cuanto a partes racing o tecnología racing y desarrollo del mundo de las carreras, tienen que seguir con programas mucho más ambiciosos. Ellos de plano me parece que han descartado por los próximos años o el futuro más o menos a mediano plazo el tema de los vehículos 100% eléctricos, lo cual no necesariamente por Ferrari, sino que es una política que me parece adoptó el grupo Fiat desde hace tiempo y poco a poco la van a ir retomando. Pero a mí me parece que sí es definitivamente una situación que no es el tema principal de Ferrari. Ahora, irse a los Estados Unidos me parece que también es un mercado muy atractivo, es una parte muy atractiva para ellos. Claro. Pero yo creo que tendrían muchísimos problemas para poderlo desarrollar o implementar de la forma que lo hacen en Fórmula 1, donde tienen prácticamente el control. Acá Ferrari sería un motorista o un constructor que tendría primero que cabildear ante todo la estructura de la serie para poder hacer las modificaciones reglamentarias que le permitieran ya sea o llegar a competir con los otros motoristas que tienen un arraigo ya muy muy fuerte, no solamente en el mercado norteamericano, sino entre los organizadores de las carreras, con el mismo Roger Penske, ¿no? Roger Penske ha trabajado bien con Honda y con Chevrolet. Claro. Claro. Y me parece que sería muy difícil, o sea, me parece que sería una situación en donde Ferrari tendría que políticamente desarrollarse mucho más de lo que se tendrían que desarrollar tecnológicamente. Sería como abrir un frente en donde no tienen demasiada experiencia, pero de que es atractivo, es atractivo. Ahora, ¿qué tanto le beneficiaría a la serie? A mí me parece que muchísimo. Yo creo que ese sería un gol muy importante para la Indy, el hecho de volver a tener un gran fabricante, uno de los fabricantes de abolengo en las carreras de todos los tiempos,
incrustado en la serie, porque eso, como decía, automáticamente generaría interés de Europa hacia Estados Unidos, ¿no? Ya vimos, por ejemplo, cuando llegó Fernando Alonso, la gente de España se volcó de una forma que Indianápolis nunca había visto. Claro. El tema de las redes sociales y todo esto, a mí me llamó mucho la atención. Tan solo, fíjate, un tema, ¿no? Fernando Alonso, solito en Instagram, en Facebook y en Twitter, tenía más seguidores que la propia serie Indy y que todos los pilotos juntos de la categoría. Y dices, esto nunca lo habían visto. Y llegaron, creo que periodistas españoles de una forma impresionante. Y era algo que no podían manejar de entrada en la estructura, además que es súper conservadora, ¿no? de las 500 millas de Indianápolis. Yo creo que esto sería un hitazo y esto animaría a una cosa que además a mí me gustaría mucho, ¿no? Tratar de ver que otro tipo de figuras llegaran a la serie, ¿no? Estamos contando con que hoy, bueno, pues llegó Marcus Ericsson a correr y pero bueno, pues qué tal si un día Vettel se acomoda en un equipo, ¿no? Que cualquiera se lo arrebataría, o qué tal si algún día otra vez regresa Alonso, o si se le da chance de correr a los pilotos jóvenes y vemos una mancuerna, no sé, de Charles Leclerc con algún otro piloto norteamericano de importancia. Yo creo que ese tipo de cruces o crossovers, como le llaman ahora, serían una opción importantísima para la serie Indy que no deberían desperdiciar, ¿no? Hablando un poco de Ferrari, ¿no? Este posible desembarco, este posible programa de IndyCar Racing para Ferrari, alocando un poco el staff que va a tener que recortar por este recorte de presupuesto, ¿no? que se está dando en la máxima. También digo, con la llegada de Lando Norris a lo que fue el programa de Racing de IndyCar, que se hizo hace un par de semanas en lo que fue Indianápolis, en conmemoración, el cierre, ¿no? del programa iRacing Challenge de IndyCar, y también el arribo de McLaren, lo que mencionábamos antes, ¿no? Estas 500 millas de Fernando Alonso, ¿no? Con McLaren. Digo, Liberty Media, ¿le conviene esto? ¿No se puede llegar a molestar? ¿No puede llegar a poner trabas en este arribo digamos, de tanta gente, de tantas figuras, de figuras y equipos, ¿no? de Fórmula 1 hacia IndyCar? Porque esto le da un empujón, un espaldarazo a lo que es la categoría IndyCar. Claro. Sí, para Indy eso es oro molido, ¿no? Claro, es tener solos, por primera vez en muchos años, no sé cuántos, pero muchos, el fin de semana para ti solo y desarrollarlo también después de esta cuarentena que se alarga y se alarga, ¿no? Eso va a ser fundamental, pero yo creo que a Liberty yo creo que no sé si le molestara, porque se sabe que los activos que tiene Liberty en la actualidad, hablemos de pilotos o hablemos de ese gran marketing que en algún punto pueden lograr claro. Sus productos a través de social media o e-racing o lo que tú quieras, son verdaderos expansores, ¿no? de lo que es el mercado de Fórmula 1, que a mí me parece viene también un poco deprimido. Entonces, creo que este es el gran punto de la globalización. No se trata tanto de quedarte tú solo con tus propias armas, con tus propios parques, digamos, para poder luchar estas batallas, sino pues tal vez sacarlos a otras plataformas, tal vez poderlos meter a otras plataformas. La pongo de este lado. Ahora que vimos a Lando Norris competir en lo de la serie Indy, o sea, no sabes la gran cantidad de gente que tal vez no sean los más grandes aficionados al automovilismo, pero se los llevó de un lado hacia la Fórmula 1 y del otro lado hacia la serie Indy. Es decir, es una especie de catalizador de un mercado en donde ahorita no está ni una ni otra categoría. Yo creo que por eso es importante que pensemos que para las grandes organizaciones este tipo de alianzas o este tipo de enrolamientos van a ser importantes en el futuro. No hay que descuidarlos, vaya. No digo que va a ser una tendencia o que esto va a pasar rápidamente y que va a ser lo normal de todos los días, pero sí hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
Totalmente. Y aparte como McLaren, Ferrari, el mercado americano es norteamericano es muy atractivo, y mismo la Fórmula 1 también desembarca ahí con nombres, con equipos y también con el tanque de social media y todo el múltiple pantalla entretenimiento. Fer, discúlpame, ahora sí. En el caso de eso, siempre se discute mucho en el tema de acerca del tercer fabricante de motores, ¿no? Siempre se ha querido abrir la competencia, que haya alguien más aparte de Chevrolet, además de Honda, porque llega un momento en el que necesitas de repente para suministrar motores también tener a alguien que te soporte, a lo mejor 2, 3 equipos que sea bueno para ti. Claro. Pero eso también es bueno para las ventas, ¿no? O sea, yo recuerdo muchísimo a Rahal o a Meyer, que dicen que lo más importante es darle valor a la marca, que al final los usuarios en Estados Unidos terminen comprando un Chevrolet o un Honda para que las marcas se sigan queriendo involucrar en la serie de IndyCar. ¿Tú crees, Chacho, que del lado de vista económico para Ferrari en verdad sea un panorama para exhibirse, si en verdad será algo de ese lado como que les ayude a vender más carros, o simplemente sabemos que el mercado americano es una cosa muy fuerte y tampoco Ferrari quiere hacer más coches de los que ya hace, pero en ese sentido también les sería interesante? Sí, yo creo que es muy interesante por lo que tú dices, en una medida tal vez más controlada o menos viva, pero no hay que olvidar que Ferrari está involucradísimo con Grupo Fiat, ¿no? Que ellos tienen obviamente ahí una palanca muy, muy importante, fabrican coches de Fiat y de Alfa Romeo en los Estados Unidos, tienen una serie de conexiones muy destacadas con este mercado, por lo cual a mí me parece que podrían establecer un montón de relaciones de tipo comercial que beneficiarían a Ferrari y al grupo, ¿no? Principalmente pensando en esto que te digo que es el grupo. En el tema de Ferrari, yo creo que Ferrari es, de las pocas grandes marcas internacionales que no han necesitado nunca publicidad, y eso pues creo que todos lo entendemos por qué, ¿no? Ves un Ferrari en la calle y automáticamente ves a 40 personas alrededor del coche para ver qué es un Ferrari. Y eso ha sido desde hace muchos años. El gran problema que creo yo es que está vigente en el mercado norteamericano y particularmente con los coches italianos es que hoy en día hay una sobrepoblación o un crecimiento grande de las marcas de supercars o hipercars. El mercado de potencia, de performance y de lujo ha crecido como nunca, porque hoy tenemos autos como Koenigsegg, hoy tenemos autos, no sé, de cualquier tipo, con diferentes Paganis, en fin, ¿no? Tienes un montón de marcas que son no accesibles, pero son marcas que están llamando mucho la atención, y creo que en ese sentido a Ferrari le viene bien un reposicionamiento de marca en uno de sus mercados más importantes, porque yo creo que seguirán vendiendo muchísimo aún sin tener esa publicidad o no. El gran tema creo que sí a Ferrari le viene bien asentarse poderosamente, digamos, como lo hicieron mucho en la década de los 60 en ese mercado, porque hoy hay un crecimiento y una sobreexplotación del mercado de performance y del mercado de lujo, y la mejor manera pues es teniéndolo activo en el tema racing, en el tema deportivo. Y creo que la serie Indy le ofrece un panorama un poco más dirigido de lo que hacen actualmente, por ejemplo, con los coches GT, ¿no? Que tienen una presencia tremenda, ¿no? Tienen muchos coches comprados, unos rentados, va el equipo de fábrica, claro, lo que tú quieras. Claro. Pero nunca tiene la resonancia que tiene una carrera de una categoría importante, ¿no? Exclusiva, digamos, como la Indy. Claro, y imagínate un motor Ferrari ganando las 500 millas de Indianápolis. No, bueno. Sería... Digo, tal vez como publicidad, tal vez Ferrari no lo necesite. O sea, tal vez para el mercado norteamericano sea una cosa buenísima y punto. Pero de ahí se puede empezar a construir un montón de cosas de todos lados, claro, como para desdeñarlo. Creo que es algo muy importante y yo no le quitaría el ojo.
Y tenemos una gran ventaja el día de hoy o en este momento histórico. Porque hoy, por ejemplo, si se hicieron muy bien o muy mal las cosas en Fórmula 1 anteriormente, pues creo que ya es hora de superarlo, ¿no? Hay retos mucho que superan todo lo que pasó lo del pasado. Y lo mismo prácticamente con la serie Indy. La gran virtud que yo le veo ya a Indy es que está Roger Penske. Claro, y Roger Penske es un hombre que es un gran conciliador, es un gran negociador y sabe perfectamente el manejo que debe tener como empresario, como promotor, frente a estas instancias como son los europeos, ¿no? Él sabe perfectamente que puede sentarse con ventaja a negociar en el escritorio de un ejecutivo de Mercedes, en un ejecutivo de Fiat, ¿sí me entiendes? Tiene un poder de convencimiento y una jerarquía que lo hacen muy respetable y que lo hacen ser un hombre con una gran posición de negociación. Claro. Bueno, en fin, entonces al ver nosotros cómo ha ido, porque esta conversación de la posible entrada de Ferrari a IndyCar ha comenzado fue por el tema del límite presupuestario que habrá para la nueva regulación. Entonces tendrían que deshacerse de la mitad de la plantilla que tiene en Fórmula 1, según él estaba leyendo por ahí. De ahí fue que vino la idea, porque incluso están pensando para entrar a WEC. El asunto está en que esto trae a colación. Solamente Ferrari tendrá ese tipo de idea, porque ya tenemos a McLaren en sí ya dentro de la categoría, aunque con una alianza con Arrow. Se está tomando tema de Ferrari. ¿Habrá alguna posibilidad de que o Red Bull o el mismo Mercedes tenga en consideración IndyCar? ¿Qué crees? Yo creo que sí, sobre todo porque hay que considerar algo, ¿no? McLaren se va a involucrar más de lleno con Mercedes a partir del 2021, porque va a tener sus motores. Y esto automáticamente creo que revive esa gran sociedad que tuvieron a lo largo de muchos años. Claro, ahora, claro. Mercedes, manejado de una manera distinta por Zak Brown, que pues es un ejecutivo que conoce muy bien el marketing norteamericano. Y yo creo que tarde o temprano, si no se abre totalmente la puerta, sí les va a dar una muy buena idea de que esta posibilidad es algo muy conveniente en todos sentidos, ¿no? Es una sociedad que les puede llevar a explorar, como decía, ¿no? Este tipo de crossovers que se utilizan ahora marcadamente en las grandes compañías, ¿no? Los crossovers entre los mercados, pues los vemos cada vez más fuertes en el rubro de los autos industria, los autos que usamos todos los días. No veo por qué no pase en el automovilismo deportivo. Claro. Sí, incluso cabe agregar que Red Bull ha tenido parte en lo que es el desarrollo de IndyCar, porque sabemos que la idea del Aeroscreen y su concepto fue el departamento de Red Bull que lo trabajó. Entonces no sería muy loco pensarlo, que en esta década de los años 20, bueno, ya de los 2000 obviamente, esas grandes marcas y constructores que participan en Fórmula 1, que es considerado la categoría reina, tengan en consideración lo que es IndyCar, algo que realmente ha estado limitado a lo que es América en sí. Fíjate que eso es importantísimo porque se presenta una situación muy parecida a cosas que ocurrieron en la época de mayor intercambio, ¿no? La década de los 50, 60, ¿no? Los 50 altos, 60 bajos, en donde no era difícil ver que autos europeos con pilotos europeos corrían de Estados Unidos y viceversa. Creo que el gran tema es que van a pasar, desde mi punto de vista, dos cosas, y esto involucra también incluso al WEC, ¿no? Con su categoría de los hipercars. Las grandes fábricas, para seguir trabajando y desarrollando tecnológicamente, necesitan seguir gastando dinero, tal vez no mucho, o no en un exceso tan descomunal como hasta ahora se ha visto, pero sí necesitan seguirle metiendo inversión a ese tipo de proyectos porque hoy estamos enrolados en una especie de doble sistema, una transición.
Todavía no acabamos de utilizar los autos de combustión, pero tampoco todavía no acabamos de desarrollar al 100% la siguiente generación de combustibles. Entonces, esta transición, los carros híbridos y todo este tipo de tecnologías de recuperación de energía, de almacenamiento, de sociedades, por ejemplo, con firmas que generan condensación de iones de litio o carga por inducción, o todo este tipo de tecnologías, me parece que tienen que seguir caminando gracias a las asociaciones que hay con los grandes fabricantes. Los grandes fabricantes yo creo que probablemente no gasten tanto en una categoría, pero si tienen esa necesidad de seguir componiendo tecnológicamente sus plantas, pues la van a canalizar a otras. Y a mí me gustaría, obviamente, muchísimo, ¿no? Ver que Ferrari pudiera llegar a tener otra vez competidores en WEC o la serie Indy, o por qué no los dos. Chacho, brincando ahora sí a ese tema del que tienes mucho conocimiento porque lo viviste y narraste y estuviste pues sobre todo ahí en las pistas. ¿Tú cómo ves ahora, en retrospectiva, qué fue lo que significó toda esta serie kart que era entonces, desde aquel entonces la idea fue de los dueños que veían que el departamento que sancionaba, que ponía las reglas en IndyCar, no le estaban dando el mejor beneficio que como dueños ellos tenían la visión. Entonces ellos se juntan, en el caso, como tú comentabas, alguien tan grande como Gurney, se junta con Penske y dicen, pues vamos pues no nos dan oportunidad de entrar a tener voz y voto, pues vamos a hacer nuestra propia liga y entonces se juntan y hacen este nuevo reglamento que se llama al final la CART y que por mucho tiempo fue una de las puntas de lanza tecnológicamente, ¿no? Y llegó al punto a inicios de los 90s donde el boom fue tan grande que Nigel Mansell pasó directamente a correr a la serie, se hizo campeón y luego todavía está la historia que Bernie tuvo que ir casi a negociar detrás de sus espaldas para robárselo nuevamente a Fórmula 1. Y luego Villeneuve también va para allá, también gana, y entonces Zanardi y Montoya, claro, en lugar de querer seguir en Fórmula 1, dicen, ¿para qué existe una serie americana que tiene un boom increíble? ¿Por qué no nos cuentas un poco qué desde tu perspectiva, qué fue lo que hizo que esta normativa, este pequeño ambiente se diera también y creara esta serie tan exitosa? Fíjate que son una conjunción de varias cosas en el tema, me parece que hay que decirlo tal cual, el tema negocio, y en el tema deportivo. Creo que se conjuntaron muy bien ese tipo de aspectos, como tú ya lo describiste, pero creo que tuvieron un tino muy, muy interesante, que desde mi punto de vista no estaba pasando en esa época, al final de los 80 y el principio de los 90, en el automovilismo europeo, principalmente el británico, porque como todos sabemos, pues esas eran las épocas en donde si querías llegar a correr en Europa o te querías llegar a hacer algo, ya sea como mecánico, como piloto, si querías poner un equipo, cualquier cosa, pues tenías que irte a Inglaterra, tenías que estar ahí al pendiente de lo que pasaba en la Fórmula Ford 1600, la 2000, tratar de brincar a la Fórmula 3 o después, si tenías mucho éxito, podías llegar a la 3000 y empezar a ver hacia dónde, pero el gran punto que me parece en los Estados Unidos descubrió esta nueva formación fue que el recorrido tenía que ser mucho más corto. Aquí el tema que fue importantísimo fue, a diferencia de Europa, el tema de las licencias deportivas. No necesitabas llegar y presentar una super licencia norteamericana o la que se usa, por ejemplo, en los autos prototipos y esto con las categorías, ¿no? De silver, bronce y gold y todo esto, sino que tú necesitabas llegar con una licencia deportiva, comprometerte a las cosas que sabías hacer como piloto y comenzar el camino dentro de las categorías, ¿no? Estaba Indy Lights, estuvo Fórmula Atlantic en algún punto, pero llegar a la categoría grande no era tan difícil. Y nos íbamos a Europa y era un verdadero viacrucis, ¿no? O sea, difícilmente un piloto... Me tocó, por ejemplo, en esas épocas, y tal vez ustedes se recuerden del nombre, es un gran querido amigo mío,
Carlos Guerrero, que fue súper Sí. campeón aquí en México, un piloto de verdad de época en las pistas mexicanas, porque desde los campeonatos de karting no había carrera que perdiera fácilmente, era un piloto extraordinario. Él no pasó desde... Perdón, 96-97 corrió en Exactamente, sí, Sí. en la Indy. De hecho, empezó en el 95, a mitad de temporada. Mira, no me acordaba. Sí, y después tuvo en el 95 un choque durísimo en Indianápolis, prácticamente primero en la calificación y después ya en carrera. Fue realmente un piloto que tuvo este tipo de trayectoria tan, no sé si decirle meteórica o tan rápida, que cuando llegó a hacer pruebas en Fórmula 1, él llegó con el equipo March. Sí. Y hizo una prueba muy buena, tenía un muy buen representante que era Antonio Marrón, un buen patrocinio por parte de una cervecería mexicana que todos conocemos, y de pronto llegó Jean-Paul Belmondo, que tenía la superlicencia vigente desde unos meses antes con la Federación Internacional. Carlos Guerrero tenía que aplicar para un caso muy parecido al de Patricio Howard, por ejemplo. Claro. Y llegó Jean-Paul Belmondo y según después me pude enterar, el acuerdo económico final era que Jean-Paul Belmondo, con su patrocinador que venía de Europa y todo, ponía una cantidad de ridícula, haz de cuenta, 25, 30 mil dólares más de lo que ponía Carlos Guerrero con una corporación mexicana tan fuerte como era la cervecería en esos momentos. Entonces, en ese sentido, los europeos castigaban muchísimo, y creo que eso le pasó un montón a grandes pilotos. Sí. Según yo, también le pasó a Bruno Junqueira, según yo, también le pasó a Néstor Forlán. No sé, me recuerdo de muchos nombres, pero son pilotos que... Roberto Fontana. También. Fontana, por supuesto. Y me parece que esa especie de... No me gusta decir ni discriminación ni separación, pero sí de selectividad con los pilotos que hacían todo el ciclo de las categorías de promoción en Estados Unidos. Fue algo que tuvieron estos cuates de Champ Car con mucho tino y que lo decidieron eliminar completamente para captar precisamente no solamente estos grandes pilotos que dijeron ustedes, ¿no? Porque pues corrieron grandes campeones desde Fittipaldi, ¿no? Hasta Villeneuve y toda la cosa, pero muchachos, por ejemplo, grandes talentos como Greg Moore, que él salió de correr las categorías de karting en Canadá y después en Las Vegas, y automáticamente la serie lo capta, ¿no? Automáticamente la serie lo ve, lo mete, sube a Fórmula Atlantic, lo suben a Indy Lights, es campeón y automáticamente tiene uno de los mejores coches en la parrilla de Champ Car. Todo esto en un lapso de 3 años. Claro. Es rapidísimo. Cuando tú te ibas a Europa, tenías que aguantar un ritmo de vida muy duro y en un lapso como de 6, 7 años para poder llegar. Y podríamos decir que ese tipo de modelo es es un modelo que es un trampolín directo a la piscina olímpica, pero es un modelo parecido a lo que hace Red Bull. O sea, te meto a la olla de presión y tienes que rendir, ¿no? Lo bueno es que, como bien dice Chacho, de una ola de pilotazos dentro de la serie. Como bien dices, en el caso, supongamos, latinoamericanos, fue la explosión que brasileños, creo que había fácil 8 pilotos brasileños, 4 mexicanos, colombianos, venezolanos también. La cosa es que había una proyección muy grande en cuanto a la diversidad de pilotos, pero también en el caso de los chasis, o sea, los chasis, Penske desarrollaba los suyos, los Reynard, que pues, también fueron unos autos increíbles, pero es acaso como es ese estar en el momento ideal, con las condiciones ideales que hizo que fuera esta explosión, porque recordar que aún cuando ya fue un poco el declive de la kart, y donde se dio ese año tan complicado, donde se intentaba correr en todas partes del mundo y se empezaron a cancelar carreras y hubo problemas, pues mínimo la categoría lo intentaba. No, y tenían una gran facilidad para poder resolver
problemas, porque esta última temporada que bien señalas, Fer, me parece que fue ya el detonante de muchos otros problemas que se fueron quedando de muchas temporadas atrás, ¿no? Sobre todo con el tema promotores, ¿no? Que de pronto había una especie de boom y por ejemplo, la carrera que era el emblema de esas grandes celebraciones, que era Surfers Paradise, ¿no? Sí. Pues de pronto ya el promotor no se sintió tan protegido y empezó a descuidar las cosas y ya no se hicieron tan bien. Aquí en México tuvimos 2 carreras, una en Monterrey y otra en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, al mismo tiempo prácticamente, y eso me parece que le dio mucha estabilidad a eso que tú mencionas, que llegamos a tener un montón de pilotos mexicanos, la mayoría de ellos además en coches importantes, que eso me parece que fue incluso buenísimo. Metiendo un comentario que acabo de leer, de escuchar hace un par de semanas de Michel Jourdain, que estuvo platicando con Arbel Fábrega en un Instagram, decía que él recordaba, tú lo vas a recordar más aún, pero él recordaba que salir de la zona de la Peraltada y tomar la recta en el Hermano Rodríguez, había una cantidad increíble de gente, que no sé, que esa cantidad de gente en aquella época era incluso mayor a la que hay ahorita en el Gran Premio de México. Dices, la gente se veía que desbordaba, ¿no? Algo que ahora todo el mundo presumimos como mexicanos de, no, el Gran Premio de México es uno de los escaparates del mundo, pues en aquel entonces también, y se abarrotaba pues otro 20% más. Fíjate que el punto era muy importante en ese sentido, porque se convertía en todo un happening la carrera de México, por los patrocinadores, había un gran nivel de patrocinios, por los pilotos obviamente, por la promoción, y se llegaban a números que hoy los vemos en Fórmula 1, y como tú dices, nos da muchísimo gusto que sea en un evento que es como 15 veces más costoso, ¿no? de lo que eran las carreras de Champ Car, pero en Champ Car se llegaba fácilmente en el fin de semana a los 330,000 espectadores en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y eso porque no le podían meter más. 330,000 es el número de espectadores de Indy 500. Sí, claro, pero acá la gran ventaja que había es que era una categoría demasiado popular, o sea, tenía precios muy populares en el Autódromo Hermanos Rodríguez, o sea, había gente que podía llegar a la zona más cara con una inversión de $200, ¿me entiendes? Era una situación muy, muy buena y eso no pasaba en otras carreras. En Indy mismo me parece que hay una zona que es demasiado barata, pero realmente pues no tienes todas las ventajas o todos los privilegios. Es la zona del camping o la zona de la pelusa, como le dicen en Europa, y de ahí te vas hasta las hospitalities, pero creo que fue muy atinado por parte de Champ Car un factor, que fue el abrirse a este tipo de cosas, porque cuando empezó el tema de esta expansión, recordarán ustedes, primero fue Australia, después fue Japón, y no estamos hablando de que llegaban a autódromos o lugares espectaculares, ¿no? Porque nunca fue la intención llegar a Mont Panorama, que es una pista carísima, que es una pista dificilísima. Nunca se quiso llegar a Suzuka, ¿no? O a Fuji en Japón, sino que se dije, bueno, a ver, vamos a ver quién puede construir un óvalo. Bueno, pues que construye el óvalo, lo apoyamos, pum, salió Motegi. Sí. Y vamos a ver cómo pueden hacer un callejero, en qué lugar hay en Australia. Bueno, pues los ayudamos y pum. Y eso pasó después en Toronto, pasó en Vancouver, pasó en Edmonton, pasó en un montón de lugares. En Río de Janeiro, claro. En Río de Janeiro fue nada menos que Jacarepaguá, ¿no? Claro. Que prácticamente lo reconstruyeron para poder armar el óvalo, y la verdad fue una muy buena carrera con el apoyo gubernamental, pero fue una buena carrera. Después fue Brands Hatch, después fue Rockingham, que construyeron un óvalo, fue el Eurospeedway en Lausitz. O sea, esta expansión creo que fue muy buena porque ellos se abrieron a esta situación de que no podemos correr porque Bernie no quiere que comparen en las mismas pistas de Fórmula 1. Bueno, pues vamos a buscar la siguiente opción. Y creo que eso fue muy, muy positivo, claro. Porque era un reto para los países, para los patrocinadores, involucrarse con Champ Car, y generalmente salía bien, tenía esa gran ventaja. Oye, y curioso como dices, ahora nos resulta
increíble todo esto. Bueno, más bien no medimos la capacidad de esto. O sea, hablar de circuitos callejeros para que te des una idea, Fer, yo grababa las carreras para volverla a ver en VHS, para volverla a ver los días de semana, porque me quedaba loco con la carrera y la volví a ver, la volví a ver, la volví a ver. No, y no eres el único, digo, también Chacho conoce a nuestro amigo Eduardo Olmos. Yo platico con Eduardo y ahí las tiene todas. Y tiene un montón de carreras y es por eso, porque como bien dices, era un boom tan grande. Pero no solo el lado mediático, o sea, también en cuestión de la competición era increíble. O sea, increíble. ¿Y qué nombres? A nuestra audiencia le digo, justamente, que vean una carrera, creo que fue 97, 98, Road America o Mid Ohio, un carrerón que gana Adrián Fernández, que no se definió hasta la última vuelta, peleando vuelta a vuelta, pero fue un carrerón. O sea, y mírenla porque realmente busquen Mid Ohio 1998 porque es un carrerón que gana Adrián Fernández, que creo que soltó el aliento recién con la bandera a cuadros, algo impresionante que para mí grafica lo que fue indicar en esa época. Sí, que venía peleando ahí con Scott Pruitt, que iba a ser su compañero al año siguiente. Y fue un carrerón, sí, y me acuerdo que después de esa carrera, en la ceremonia del podium, toda la carrera estuvo la amenaza de que podía llover y no llovía. Cuando acabó la ceremonia del podium, cayó la tormenta más grande que me ha tocado a mí ver en mi vida. Terrible, hasta los lentes me arrancó. Y como esas hay un montón, ¿eh? A mí, por ejemplo, mucha gente me dice, es que la categoría americana, con los coches monoplazas en el óvalo dando vueltas solo a la izquierda, no me gustan. Yo la verdad es que cuando llegué la primera vez a un óvalo, tuve la misma sensación, porque yo tuve la gran ventaja, uno de los máximos privilegios en mi carrera profesional fue que desde muy joven yo empecé a cubrir Fórmula 1. Yo empecé a cubrir Fórmula 1 en el 86, 87, aquí en México, y sí estaba muy joven. Y eso es un privilegio, ¿no? Porque me tocó ver a todos los grandes campeones de esa época y fue maravilloso. Entonces, cuando llegué, dejó de haber Fórmula 1 en el 92, la compañía donde yo trabajaba jaló para este lado porque ya estaba por ahí Adrián y venía muy fuerte todo este tema. Y entonces, pues empezamos a viajar a las carreras y empecé a ver, pues, de pronto algunas pistas. La primera vez, por ejemplo, que fui a Long Beach, me pareció una pista tan sin chiste, tan irrelevante, tan chiquita, que yo decía... Acaban a correr. Sí, yo decía, bueno, me acuerdo que una de las carreras que más me aburrí fue una que ganó Al Unser Jr., la ganó de punta a punta, no se la acercó nadie, pero al final acabó, la verdad es que fue tan bonito el final porque se acercó Dan Gurney precisamente y abrazó a Al Unser Jr., le dio un beso y habló en el podium, le tocó darle el trofeo y dio unas palabras ahí para toda la gente y él dijo... Ver una vez más a este hombre ganar aquí me hace recordar a los pilotos legendarios y a los grandes campeones que construyen su historia. Y de pronto dices, bueno, de una carrera que no tenía ningún chiste, ningún sentido en esta pista, y vas incorporándote a ese grupo de tradiciones que son muy fuertes, pero muy fuertes en el automovilismo norteamericano, y te acabas enamorando, ¿no? Y al año siguiente me tocó también una gran fortuna de que al año siguiente, en la carrera de la celebridad estaba Paul McCartney, entonces pudimos ver a Paul McCartney aunque sea de lejos, o sea, una serie de cosas que no pasaban en otro tipo de automovilismo y que acababan pasando particularmente ahí en Long Beach, que desde mi punto de vista es una de las mejores carreras que tiene, ¿no?, la serie. Creo que ahí das en un punto neurálgico, Chacho, justamente, porque la pasión, ¿cómo decirlo, no? Esa tradición que tiene el americano por su automovilismo es realmente conmovedor, porque a todos los que fuimos a una carrera de IndyCar, que tuvimos la suerte de ir, yo por lo menos, así fue, ir a una carrera, se te impregna una pasión que te sentís parte de algo único, ¿no? La pasión con lo que lo viven los mecánicos, los autos, ese sentimiento con el que viven las carreras se te impregna, ¿no? Y es como
como ser parte de esa Fórmula 1 de los 70, 80, donde todo era más romántico, Sí, ¿no? sí, porque no deja de ser un automovilismo, como lo decíamos al principio, muy regionalista, en donde, bueno, pues no tienen que cruzar demasiadas fronteras, ¿vale? Claro, No claro. tienen todo ese tema. La mayoría de los viajes se hacen en camión. Todo, los coches, los hospitalities, todo eso va en camión. Entonces, pues te acercas mucho a ese mundo de un automovilismo, como tú dices, que podría rayar en ese ambiente de los años 70, y sí es muy significativo para quienes no teníamos, por ejemplo, la fortuna de haberlo vivido, claro. y Claro. quienes en algún punto lo vivieron en Europa en esos años, ¿no? Creo que además, ¿sabes qué? Siempre hay un gran apego de los americanos, no solamente no digamos por las marcas o por el tema de las rivalidades, sino por la competición. Les gusta competir, Claro, son gente muy competitiva. Claro. Y yo, ¿sabes en qué me doy cuenta? En que siempre, ¿no? Si te digo que yo fui, por ejemplo, 8 o 10 veces al Superóvalo de Michigan, fui también 8 o 10 veces a Indianápolis, fui 15 veces a Road America. Qué envidia. Sí, la verdad. Buena. Y lo que ves ahí es que los americanos están tan orgullosos de ese tipo de pistas, y la verdad es que yo aprendí mucho a valorarlo, porque ves Road America y es una pista que podía correr cualquier categoría del mundo sin ningún problema. Ahí podría haber Fórmula 1 mañana y no pasaría absolutamente nada. O vas a Laguna Seca y es igual, Mid-Ohio también. Sí. O incluso el mismo infield de Michigan o el infield de Talladega, en fin, de un montón de óvalos, de Fontana, de esos óvalos que dices, aquí es un escenario de primerísimo nivel, y la verdad es por eso que estos cuates les gusta competir, pero les gusta tener sus elementos para competir muy en orden, y eso es algo que yo la verdad aprendí mucho a respetarles a los miembros del automovilismo norteamericano. Tal Un cual. día, fíjate, una anécdota rápido, si me permiten. Sí, Un día, Sí, cómo no. ya después de varios años que estaba yo ahí habitualmente, un día me encontró un amigo, un fotógrafo de nombre Art Flores, y él acababa de ser nombrado presidente de la Asociación de Periodistas de Automovilismo de Estados Unidos. Y me dijo, oye, ¿tú por qué no has aplicado a la asociación? Me dice, dame tus datos y yo hago tu aplicación, te la mando por fax, todavía había fax. Y te damos tu credencial y todo. Y dije, pero Art, yo no vivo aquí en Estados Unidos, yo no, la verdad es que no tengo por qué aplicar, es menos eso es lo que siento yo dentro de pues, el grupo que forman ustedes. Y me dijo, no, o sea, nosotros tenemos parte ya como de la familia del medio, dice, y me dijo, no es, me dijo, prácticamente no es optativo, tienes que hacerlo, dice, porque eres parte del grupo, eres parte del medio, aunque no vivas aquí, aunque seas mexicano, y la verdad es que en ese sentido, ya cuando logras, digamos que penetrar esa barrera, el automovilismo norteamericano es de un nivel muy importante, y me parece que muy, muy relevante en todos los sentidos. Totalmente. Ahí quisiera meterme un poco, Chacho, y cambiar un poco también algo que me parece muy valioso de lo que estás ahora contando, y quisiera expresar eso, que en general tendemos a menospreciar alguna categoría o alguna pista, o no le encontramos el chiste, y a veces ahí mismo se dan carreras que resultan ser espectaculares. Con todo esto que estabas contando, yo recuerdo estar en una de esas pistas americanas, como tú decías, y caminar detrás de los camiones y levantados los autos. Estamos hablando de una fórmula de formación. Ese mismo sentimiento a veces es un poco replicable a lo mejor a lo que puedes vivir en México, simplemente o en cualquier parte del mundo, simplemente que al final el espectador, al que le gustan las carreras, tiene que encontrar
como esa tradición, esa competición que está latente, ¿no? O sea, como dejarnos un poco de esa idea que solo las grandes carreras se dan en Fórmula 1, en los escenarios grandes como las 500 de Indianápolis. O sea, siempre va a haber, digamos, un foro que pueda ser muy humilde y se pueda convertir en una cosa que sea increíble, como bien lo narrabas tú en el caso de Dale Unser Jr. Esto tiene que ver también con cómo el americano trabaja su tradición automovilística, que supongamos, perdón que me esté viendo algo regionalista, pero en el caso de México, yo que soy de San Luis Potosí, es una ciudad pequeña en México, pero nuestro óvalo por los pilotos es considerado un óvalo importante, ¿no? Sí. Y estás parado en el óvalo y dices, qué óvalo tan feo. Le falta que le den una buena carpeta de asfalto, ¿no? Pero ya ves la carrera y tiene su chiste, ¿no? Claro. Pero, ¿qué es lo que hace entonces eso de que la tradición automovilística norteamericana esté tan, no sé cómo decirlo, como tan fortalecida, que a lo mejor no nos pase en el caso de los mexicanos? Pues mira, es que está muy arraigada, es una tradición que está muy arraigada porque, bueno, pues todo comienza obviamente con las tradiciones que se han generado a raíz de las grandes marcas de coches en Estados Unidos, ¿no? Y la regionalización que tiene, en este caso, Michigan, que es como el eje de muchas cosas por las fábricas que hay ahí, ¿no? Por Ford, por Chrysler, por General Motors o Chevrolet y todo lo que se desprendió en su momento, ¿no? Las marcas que hoy ya no existen, pero que fueron importantísimas, ¿no? Plymouth y Pontiac y todas ellas. El gran punto que me parece es que, pues, casi siempre toda la gente de esa región del medio oeste de Estados Unidos siempre se identifica con algo de alguna de esas historias. Hay gente que tuvo pues familiares que estuvieron ahí trabajando o este tipo de situaciones que los hacen pues sentirse arraigados, sentirse orgullosos de esa situación. Y otra que me parece que es muy importante, que pues hay cosas que se conservan a pesar de todo, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, te pongo un caso que es la milla de Milwaukee. O el mismo óvalo de Nazaret. Son dos óvalos de 1 milla, chiquititos, que podrían caber con toda facilidad 30 veces en el centro comercial que está a 3 millas, ¿me entiendes? O sea, es impresionante el tema porque en una colonia habitacional donde el óvalo de Nazaret, para la gente que no lo ubica, es un óvalo chiquito, pequeño, pero está junto a un cementerio dentro de una comunidad de holandeses y de americanos que viven ahí, en Pensilvania, y en Milwaukee, por ejemplo, también es un óvalo muy, muy chiquito que está en una zona habitacional en donde tienes que estacionarte prácticamente frente a la casa del señor que tiene la carnicería, o sea, un ambiente impresionante, o sea, un ambiente que es realmente del norteamericano, que puede conservar muy bien todas esas tradiciones, ¿no? De la clase trabajadora que en algún punto se identifica con ello, a diferencia de lo que sucede en otros lugares, ¿no? Incluso en el mismo México, porque en el mismo México, pues a mí no me gusta ejemplificarlo así, pero aquí hemos tomado mucho se ha extendido mucho la idea de que el automovilismo siempre ha sido un deporte de élites o de clases. Exactamente, sí. No sé si sucede en Argentina o en otros países. Por eso afirmo. Exactamente. Y creo que es todo lo contrario, ¿no? Yo creo que aquí en el automovilismo de México, en sus inicios, veíamos con la carrera panamericana, con las carreras costa a costa, con las carreras en Avándaro, en Puebla, en Los Fuertes, en todo ese tipo de lugares, veíamos un automovilismo que le llegaba a toda la gente, y creo que eso es algo muy valioso que han sabido conservar los americanos, que sus carreras, su automovilismo sí le termina llegando a toda la gente, y creo que también en ese sentido, yo creo que para México y muchos países latinoamericanos valdría la pena pues recomponer un poquito esa relación, porque yo creo que el automovilismo puede ser tan
popular como tú quieras que sea. Claro, la cosa es darle a la gente la oportunidad de saber llegar a esa parte, ¿no? Bueno, yo les agradezco, nos estamos extendiendo bastante ya, nos pasamos de la hora. Seguiría una hora más, Chacho, te digo la verdad, porque me está encantando esta charla, así que te agradecemos mucho el tiempo. Bueno, yo encantado y la verdad es que me da mucho gusto hablar de todo esto que para mí, como te decía al principio, es un mundo que me dejó marcado, es algo de lo más importante que he podido hacer en mi vida, junto con Fórmula 1, obviamente, que es la pasión que siempre he tenido desde niño, pero a final de cuentas creo que si en algo entiendo el automovilismo como lo entiendo hoy es gracias a la formación que tuve, ¿no? en esas 14 temporadas que hice dentro de los Estados Unidos. Yo creo que también hay que recordarle a nuestros escuchas, quien tenga la oportunidad, Chacho está participando en una de esas, ahora muy en boga de todos, estas conferencias con muchas personalidades se unen. Chacho está junto con Adrián Fernández haciendo un Zoom semanalmente, ¿no, Chacho? Los miércoles. Los miércoles estamos a las 8 de la noche, tiempo de México, y se puede ver a través de las cuentas de Instagram y de Facebook ahí de Adrián. Está abierto para todo el público. Tratamos de invitar pues a mucha gente. El día de mañana va a estar gente de la carrera panamericana, por ejemplo, que cumple 70 años acá en México desde el primer evento que se organizó en 1950 y pues ahora continúa con Lalo León a la cabeza haciendo un evento muy bonito. Yo la verdad es que creo que ya se convirtió casi en un reality. No, y está bueno para la gente que quiera aprender algo, escuchar historias. Es una buena comunidad que yo veo se ha hecho. Y bueno, para la gente que quiera ver algo o escuchar algo fuera de lo que estamos todos acostumbrados siempre a oír de Fórmula 1, de las mismas discusiones. Mañana estaremos 22 horas de Argentina, de Buenos Aires. Exactamente. 8 horas de México. 8 horas de México. Ahí estaremos entonces en las cuentas de Instagram para escucharlos, Chacho. Para mí fue un programa realmente uno de los más lindos que hicimos. Lo disfruté muchísimo. Te agradezco en nombre de todo el equipo enormemente que te hayas dado este tiempo de platicar con nosotros, Chacho. Al contrario, yo les agradezco muchísimo que me tengan en cuenta siempre para acompañarlos a generar sus contenidos. Muy, muy agradecido y muchas gracias a todos. Un gran saludo a toda la gente que nos está escuchando. Manténganse a salvo, manténganse con sus familias y bueno, pues aquí sigamos, ya falta poco. Gracias, Chacho. Gracias, Chacho. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Hasta pronto. Hasta pronto, Chacho. Hasta pronto, Chacho.